noches a todas, a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias por la gentil presentación que hacen de su servidor. Y pues sin más preámbulo, vámonos porque solamente tenemos 30 minutos para hacer la presentación y esperemos tener un diálogo de 10 minutos que sea muy nutrido. Cuando se habla del vínculo del derecho y la tecnología, pues creo que es inevitable pensar en muchos aspectos de ciencia ficción, series de televisión, películas, en fin. La tecnología avanza a pasos agigantados y desafortunadamente el derecho no tanto. Cada vez que existe un problema, nos tardamos mucho tiempo los juristas en darles o proponerles una solución. Carlos Fuentes, en su libro El espejo enterrado, le da una respuesta a por qué la corrupción está tan arraigada en nuestro país. Y él nos comentaba, bueno, imaginémonos que estamos en la época de la colonia, tenemos una situación que arreglar, pero esta situación que se tiene que arreglar no la puede arreglar la Nueva España, la tiene que arreglar la Corona, España. Entonces envían esa problemática y esperan una solución, solamente que no lo hacían por WhatsApp ni tampoco por correo electrónico. Eso implicaba un viaje en barco de más de 6 meses, una discusión, el regresar a la América y dar la propuesta de una solución para una problemática que ya se solucionó, por supuesto. Solamente que esa solución que se da ya no corresponde a la solución práctica que se tiene en estos momentos de forma natural. Ahora tenemos un problema, que la solución de manera natural pues es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cae en actos de corrupción muchas veces, pues para poderse adaptar a lo que la corona había dictaminado como una manera adecuada de solucionar los conflictos. Algo así actúa el derecho. Tenemos un avance tecnológico avanzado, significativo. Muchas veces yo creo que podemos hacer la reflexión de qué es lo que está pasando, por qué estamos discutiendo cosas tan particulares como el desarrollo de la inteligencia artificial y no podemos evitar pensar en dónde están los juristas, en dónde están las instituciones y en general en dónde está el Estado. Para la presentación de hoy estuve haciendo muchísima reflexión y pensaba de inicio empezar a hablar sobre el desarrollo de Internet, la década de los 90, cómo esto ha afectado la propiedad intelectual, hablarles de fintech, de blockchain, hablarles de big data, empezar a hablar ya de las situaciones de las distintas etapas de la inteligencia artificial. Sin embargo, en esta ocasión quiero iniciar con unos antecedentes. Les pido, en lo que yo pongo la presentación, unos momentos de reflexión. A ver, antes de Internet, ¿cómo fue el desarrollo tecnológico? ¿Cuáles fueron los avances? ¿Cómo se regularon? Y aquí está mi propuesta, ¿no? Entonces, mientras tanto, les pido que tengan eso en mente en lo que en lo que me empiezo a presentar. Bien, entonces, pues a esta primera parte de nuestra charla la he titulado El impacto de la tecnología en la ciencia del derecho. El derecho es una ciencia porque como ciencia tiene un objeto de estudio determinado, se ayuda de otras ciencias, tiene un método científico determinado y el objeto de estudio de la ciencia del derecho es la norma jurídica. Entonces, teniendo en claro que el derecho es una ciencia, ¿cómo ha sido impactada esta ciencia por el desarrollo tecnológico? El impacto tecnológico es profundo, es multifacético y pues bueno, vamos a ver en algunos aspectos, algunos casos que se vieron con un impacto real antes del propio Internet. Entonces, empecemos por esta primera parte. ¿Cómo fue la evolución de los medios de comunicación y la documentación legal? De entrada tenemos la imprenta. La imprenta la inventa Gutenberg en el en el siglo XV, revoluciona la transmisión de conocimiento legal. Claro, el primer texto que se reproduce, pues es la Biblia, porque antes lo hacían todos los monjes en estos monasterios, con trazados, con cuestiones muy especiales, y de ahí surgen los llamados incunables. Los incunables son los textos que se reproducían a mano. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se empieza a reproducir de manera masiva, como es ya con la invención de la imprenta? Pues bueno, los textos legales, al igual que la Biblia en su momento, se copiaban a mano. Limitaba la difusión, limitaba la exactitud y la imprenta permitió la producción en masa de libros, de textos jurídicos, de regulaciones, y esto permitió una estandarización de las leyes y el acceso sobre todo a jurisprudencia, que es la jurisprudencia, la interpretación de la ley, sin entrar a mucho detalle. Bueno, en el siglo XV, estamos hablando de los años 1400, ¿qué estaba pasando en el mundo? Imagínense,
¿Realmente importaba tener una constitución? ¿Realmente era algo relevante? ¿Te podías dirigir a las autoridades con toda la tranquilidad que muchas veces lo podemos hacer ahora, como decirles es que no puedes hacer esto porque estás vulnerando mis garantías individuales, mis derechos humanos? Pues muchas veces ni siquiera lo conocíamos, porque el conocimiento que una persona tenía a lo largo de la vida equivalía a la primera plana de un periódico de los que ya tampoco se imprimen, ¿no? Ese era el conocimiento que tenían a lo largo de la vida. La imprenta permitió que existiera un poco más de conocimiento. De igual manera, pues surge la mecanografía, las fotocopiadoras, y esto es ya en el siglo XIX. En el siglo XIX, pues bueno, por primera vez se puede empezar a masificar también la reproducción de unos determinados acuerdos, ya no tiene que ser a mano, ya no tiene que ser en libros. Y ya para el siglo XX, las fotocopiadoras permitieron que la reproducción de documentos legales fuera más eficiente. Estos avances permitieron a los abogados y a los tribunales manejar más rápidamente los documentos legales, permite una mayor precisión, reduce en cierta medida los errores, pero por supuesto que también tiene ciertas consecuencias. Para todo esto se da un sistema de codificación y de sistematización del derecho. En la era moderna, especialmente desde el siglo XIX a la fecha, pues esta consolidación de sistemas legales se da a través de la codificación. ¿Qué es esto? Pues que el avance de las técnicas en ese momento de documentación y de clasificación, pues permite la creación de códigos legales que sistematizan grandes volúmenes de normativas y de jurisprudencias y eran posible que los jueces, que los abogados litigantes, que los propios legisladores tuvieran un antecedente de toda esta discusión que existía a nivel estatal. Un ejemplo muy claro es el Código Civil francés. Este es de 1804. También es llamado el Código Napoleónico, porque este influyó a los sistemas legales de todo el mundo. Y no lo hubiera hecho si es que no hubieran tenido acceso, ¿no? Porque lo hubiéramos dicho de boca a boca. Oye, fíjate que existe un Código Civil en Francia que tiene tales características. ¿Cuánto tiempo nos habríamos tomado en hacer llegar esta información? Lo cual sería bastante complicado. Ahora, antes del Internet se dan otras dos tecnologías, el telégrafo y el teléfono. La invención del telégrafo y eventualmente del teléfono, esto es a finales del siglo XIX, por supuesto que transforma la comunicación legal, permitieron una transmisión rápida de información legal entre las partes situados en lugares distintos, agilizó el proceso legal y facilitó la coordinación entre diferentes jurisdicciones. Y por supuesto que a medida que estas tecnologías de información avanzaron, pues los primeros sistemas de computación comenzaron a ser utilizados para almacenar y organizar información legal. Estos sistemas de bases de datos legales y de gestión documental permitieron a los distintos despachos o firmas legales, a las propias cortes, manejar un gran volumen de información y de manera más eficiente. Por ahí de 1950 surge un juez, el juez Lee Lovinger, y acuña el término de jurimetría, juris metris, es decir, medir la ley. Y él consideraba que en la medida en la que hubiera sistemas de almacenamiento como lo eran las propias grabadoras o las cintas electromagnéticas del tiempo, era más sencillo consultar toda la legislación existente, los precedentes y tener un sistema de administración de justicia más eficiente. Eso es lo que ocurre en esa época. ¿Cuál fue el impacto en el derecho y la jurisprudencia? Pues ya hay derecho comparado. ¿Qué es el derecho comparado? Pues un acceso más fácil a textos legales de distintos países. Hay una comunicación global que fomentó el desarrollo del derecho, que estudió y comparó sistemas legales de distintas jurisdicciones, no solamente de distintos países, sino dentro del propio país, cualquiera que se tratara. La llegada de nuevas tecnologías también llevó el derecho a evolucionar para abordar los desafíos que se presentaban. Imagínense las tecnologías de grabación y reproducción de sonidos e imágenes que generó un nuevo cuestionamiento en aspectos de propiedad intelectual, derechos de autor y privacidad. Cuando surge la fotografía, hay una gran manifestación de los artistas porque decían que no podía ser posible que una fotografía tuviera reconocimientos de derecho de autor. Es decir, que una persona que toma la fotografía fuera elevado su cargo humano al aspecto de ser un autor. Porque ellos decían, los pintores, oye, es que no es la misma tensión del lienzo, no mezclan colores, no dan los trazos, no tienen la forma de captar. Y creo que hoy por hoy, ninguno de los que estamos conectados en este momento, pues podríamos decir que una fotografía no merece
el hecho de ser reconocido sus propios derechos como una propiedad artística, ¿no? Como algo que es único, irrepetible y que, por supuesto, le concede ciertos beneficios al autor de esta obra, ¿no? Y bueno, esas son de las primeras discusiones que se empiezan a dar y también se dan aspectos de privacidad. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien graba una conversación para la cual no tiene ningún tipo de autorización y la reproduce? Y podemos tener ejemplos históricos infames, como lo es el Watergate, que derribó a un presidente en Estados Unidos. Ese fue el impacto que sufrió en ese tiempo. Ahora, este desarrollo aceleró la globalización jurídica. Hay innovaciones tecnológicas en transporte, en comunicaciones, hay leyes internacionales y los propios tratados se volvieron más comunes a medida que las naciones se interconectan económicamente y, por supuesto, políticamente eventualmente. La tecnología facilitó la creación de organizaciones internacionales que promueven la cooperación jurídica. Por ejemplo, las Naciones Unidas y dentro de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, ya que esto contribuyó a la armonización de leyes en temas transnacionales como el comercio y los derechos humanos. Y un poco más adelante vamos a ver las consecuencias que han tenido hasta la época del Internet. La propiedad intelectual fue trastocada. Hubo cambios en la fotografía, como les describía, en aspectos de derecho de autor, en los cines, porque entonces ahora ya había una recopilación de voces, de actuaciones, de sonidos, de música, de dirección, de interpretación y todo en una misma obra. Les quiero dejar esta pregunta para la reflexión. A ver, un pintor, por supuesto que tiene un autor, que es quien firma. El fotógrafo es quien toma la fotografía y ese es el autor. Piensen un poquito, ¿quién es el autor de una película? Vamos a procurar responder esa pregunta al final de esta primera sección, ¿no? ¿Quién es el autor de una obra cinematográfica? ¿El que recibe el Oscar al mejor actor? Eh, ¿El guionista? ¿El escritor de la película? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por supuesto que se dan las grabaciones de audio y video con un tema para ser abordado en materia de propiedad intelectual de una manera más específica. Surge la necesidad de los aspectos marcarios. Una marca muchas veces vale más que toda una empresa. Y les doy un ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola vale mucho más que todos los ladrillos y del mismo líquido que es este producto. Y surgen las patentes. Las patentes es como una especie de un pequeño monopolio en donde el Estado garantiza que los inventores van a recibir una recompensación, por decirlo así, por la invención de un determinado producto. Y cada uno de estos tiene implicaciones, pues, a futuro más interesantes. Se da un fenómeno de legislación técnica. Existen ya regulaciones ambientales, existen regulaciones en aspectos de telecomunicaciones, porque pues, la tecnología y la industria exigió la creación de legislaciones técnicas muy específicas y se da la seguridad industrial. ¿Por qué? Pues porque las legislaciones técnicas como las normas oficiales o las FCC de Estados Unidos, eh, pues se vuelven necesarias, indispensables y ahora sí exigibles, ¿no? Y de esta manera es que toda esta legislación técnica lleva a un cuerpo de desarrollo de leyes especializadas y a la formación de agencias regulatorias con un expertise técnico para supervisar el cumplimiento de estas leyes o de estas normas oficiales. A manera de conclusión de esta primera parte, los avances tecnológicos previos al Internet han tenido un impacto profundo y duradero en la ciencia del derecho. Transformó la forma en la que se crea el derecho, la forma en la que se aplican y se acceden a leyes. Desde la imprenta hasta los primeros sistemas de computación, la tecnología ha impulsado la eficiencia, la accesibilidad, la globalización del derecho y ha preparado el escenario para la revolución digital que en este momento yo creo que está en uno de los puntos más álgidos y nos alertan de cómo es que debemos de reaccionar las personas que somos estudiosas o que nos dedicamos a los aspectos legales y también, pues, por supuesto, para los futuros juristas. Muy bien, hasta aquí voy a dejar de compartir esta primera parte de la charla y abro un pequeño espacio para si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay pregunta, la respuesta así bien rápida. ¿Quién es el autor de una película? El productor. El productor es reconocido como el autor de una obra cinematográfica. Bien, vamos a la siguiente parte de nuestra presentación. Ahora bien, ya hemos platicado sobre el impacto en el pasado y el pasado lo estoy denominando hasta antes de Internet.
Ahora, cuál es la situación actual que vivimos posterior al Internet? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el derecho no el Internet? ¿Qué ha ocurrido con el derecho y la tecnología en estos momentos? Bueno, a esta segunda parte le he denominado el impacto del desarrollo tecnológico de la ciencia del derecho. Ya vimos lo que ocurrió en el pasado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Eh, de entrada, surge Internet. Internet surge en finales de la década de los 90 con un distinto impacto en todo el mundo. En México es justo a finales de los 90 cuando ya se vuelve una cuestión de más fácil acceso. Fue a través de las universidades. El acceso era telefónico, tenía muchas particularidades que algunos de nosotros recordaremos como primeros usuarios, pero su impacto es la transformación en la comunicación global. Transformó el comercio, por supuesto que renueva la propiedad intelectual y ahora surge uno de los grandes escollos del desarrollo tecnológico, que es la privacidad. ¿Cómo responde la ciencia del derecho? Pues crea un derecho cibernético, también llamado cyber law. Se surge una ley de derechos de autor en la era digital o conocida como la DMCA en Estados Unidos en 1998. Hay leyes de comercio electrónico como el eSign Act en Estados Unidos y regulaciones sobre nombres de dominio. Y esto lo crea el ICANN. El ICANN es el Internet Computer Assigned Names and Numbers, que es algo así como que una institución que regula los nombres y los números dentro de Internet. ¿Qué es un nombre de dominio? Un nombre de dominio es el www.gmail o Gmail o google.com. Y eso tiene toda una estructura, se vuelve como una marca en Internet, pero es una denominación para cada uno de los portales. Recordemos que a finales de la década de los 90, pues se da un fenómeno como el que se dio en Ámsterdam con la venta de los tulipanes. Y este fenómeno, pues fue justo la batalla o la carrera por los nombres de dominio. Y esto fue regulado. A la fecha sigue siendo uno de los aspectos fundamentales que estudiar, porque el ICANN tiene un historial bastante interesante y ahora es absorbido por la WIPO o la Organización Mundial de la Propiedad, de la Propiedad Intelectual. Y ellos se encargan para las disputas en materia de nombres de dominio. Es decir, y con esto también abro un paréntesis, porque actualmente se da un litigio en línea para pelear un nombre de dominio. Un nombre de dominio es muy valioso. La protección de datos y la privacidad, pues tiene un impacto fortísimo. ¿Cuántos datos personales ustedes o nosotros entregamos día a día? ¿Cuántos datos personales están en Internet? ¿Cómo es que se recopilan? Se recopilan a través de las cookies. ¿Qué son las cookies? Pues son archivitos que están recopilando el autollenado de alguna página, ¿no? Entonces, en lugar de poner otra vez transcribir Odorico Mora Carrión, el navegador te dice, ah, bueno, esta es la respuesta que yo tengo para esta información y te llena el nombre completo y te llena tu dirección y te llena tu número de teléfono y qué maravilla. Ah, pero lo que no sabes es que también puede estar recopilando tus números de tarjeta de crédito con las que haces pagos en línea y genera una recopilación de muchos metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son aspectos como a qué hora te conectas, cuál es el servidor que utilizas, es decir, el de tu casa, el de tu trabajo, el de un espacio público, en qué horarios. Ahora con los celulares, ¿cuál fue tu ruta de traslado? ¿Cuáles fueron las paradas que hiciste? Esa recopilación de metadatos genera una radiografía de cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la respuesta jurídica? Una que me gusta mucho y que realmente me agrada compartir en cada oportunidad como esta que tengo de platicar con ustedes, pues es el Reglamento General de Protección de Datos, o GDRP, para la Unión Europea. Y esto dio pie a una protección diversa en muchos países. En nuestro país, en México, yo creo que es el ejemplo más claro de una política pública real y es el surgimiento del IFAI en su momento, en este momento denominado como el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque retoma la esencia del llamado habeas data. El habeas data o habeas data es la protección de los datos personales y hace una alusión al habeas corpus. El habeas corpus, que es el antecedente del juicio de amparo, es el antecedente del debido proceso, que nadie puede ser juzgado de una manera unilateral. En fin, tiene todo el antecedente de que todo tiene que ser motivado y fundamentado y dictado por una autoridad judicial. De ese tamaño es el avance. Llegan las redes sociales, hay la información pues, al por mayor. El impacto, pues es que hay desafíos sobre la libertad de expresión,
eso cómo se regula, cómo se garantiza, la privacidad y algo interesante que es la desinformación. Ha habido respuestas jurídicas, la ley de decencia en comunicaciones en Estados Unidos, la ley de servicios digitales en la Unión Europea, y hay una serie de adaptación de leyes de difamación al entorno digital que se desarrolla en el llamado el derecho al olvido. Hay un caso muy interesante que es el caso de Google España versus AEPD y Mario Costeja González. Es decir, me muero, yo ya no quiero que haya ningún rastro digital de mi persona. O bien, si yo fui sentenciado por alguna situación y absuelto después, qué terrible que entren a Google, pongan mi nombre y lo que aparezca es un juicio en mi contra, a pesar de que yo haya sido absuelto. El derecho al olvido, que es también uno de los avances más grandes dentro de la protección de la privacidad. Hay algo muy interesante. El desarrollo de la inteligencia artificial se da por dos vertientes. Una es el machine learning y otro es el deep learning. El machine learning es la alimentación constante de muchos datos para las inteligencias artificiales y el deep learning es cuando tú tienes tanta información que puedes ir a un área específica de conocimiento o de actuar de la humanidad. Y eso se hace a través del llamado Big Data o Big Data, que es una cantidad inmensa de información que te permite tener un análisis predictivo. ¿Cuál es el impacto? Pues hay preocupaciones sobre discriminación algorítmica y transparencia. Existen sesgos y de repente también existe mucha vulneración en la información que no deberían de tener muchos de los particulares. ¿Cuál fue la respuesta jurídica? Pues las regulaciones sobre el uso ético de datos, por ejemplo, el privacy by design o las políticas de privacidad por diseño, las leyes contra discriminación algorítmica, el derecho a ser informado sobre la lógica utilizada en decisiones automáticas, que también está dentro de la política de la Unión Europea de protección de datos personales. Y surge algo bien interesante, la tecnología llamada blockchain y las criptomonedas, que una es consecuencia de la otra. El blockchain o la cadena de bloques es una serie de comunicación interconectada en distintas computadoras o servidores que prácticamente hacen imposible de vulnerar la información que está dentro de ahí. ¿Por qué? Pues porque existen mineros de datos. Un minero de datos lo que hace es estar generando datos, es como si fueran reclutados por las grandes empresas de blockchain, pero tienes que garantizar que tú sabes utilizar esa tecnología. ¿Y cómo lo haces? A través de una prueba de minado de datos. Si lo logras, te pagan con criptomonedas y estos criptoactivos van generando una cierta cadena de información que se enlaza al siguiente bloque de cadenas y eso es esencialmente cómo lo hace invulnerable. Esto es una explicación grosso modo, pero que vale la pena mucho profundizar. Entonces, si ya desarrollas la opción de blockchain y es algo invulnerable, pues generas un criptoactivo, es decir, dinero que no va a ser afectado, dinero lo digo entrecomillado, que no va a ser afectado porque ese dinero siempre va a estar disponible y nunca va a ser vulnerable, a menos que pierdas el servidor o las contraseñas. Pero bueno, los criptoactivos abren todo un mundo. ¿Por qué? Porque se genera un nuevo paradigma dentro del comercio. ¿Cómo generas un contrato? ¿Cómo se da la economía global? Y un montón de cosas más. ¿Cuáles han sido las respuestas jurídicas a la fecha? Pues la ley de mercados de criptoactivos en la Unión Europea, el marco regulatorio para criptomonedas como el BitLicense en Nueva York, la adaptación de leyes de blanqueo de capitales y el desarrollo de normativas para contratos inteligentes. ¿Qué son los contratos inteligentes? Es un programa. Un contrato inteligente lo que hace es decirte, si ocurre esta situación, la consecuencia es esta, hacerlo de manera automática y tampoco es vulnerable porque está basado dentro de la tecnología de la cadena de bloques o la llamada blockchain. Y esto nos da para hablar mucho tiempo. Y llegamos al boom de este momento, que es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. ¿Cuál es el impacto? Desafíos de responsabilidad, aspectos de ética y derechos. ¿Cuáles son las respuestas que se dan a la fecha? Pues hay ya una primera regulación por parte de la Unión Europea justo para aspectos de la inteligencia artificial. Estados Unidos sacó un blueprint, como que son directrices éticas para la inteligencia artificial. Sin embargo, no es una legislación, no es un acto vinculatorio, entonces es como un catálogo de buenos deseos o indicaciones de qué es lo que se debe hacer. Sin embargo, la aportación de la Unión Europea es mucho más clara y da un parteaguas para que sea recopilado en todos los demás países. Hay un debate importante sobre los aspectos de responsabilidad civil y los aspectos de responsabilidad penal para la inteligencia artificial y pues ya ni hablemos de los aspectos de propiedad intelectual, ¿no?
¿Cuáles son las tecnologías emergentes que también han atendido a nuestra actividad humana desde el desarrollo de Internet? Pues la realidad virtual y la realidad aumentada. Esto son nuevos retos para aspectos de privacidad, para aspectos de propiedad intelectual y también de seguridad. ¿Cuáles han sido las respuestas? Pues desarrollo de normativas sobre interacciones de realidad virtual, la extensión de leyes de propiedad intelectual a entornos virtuales, es decir, que ya empezamos a regular entornos virtuales como lo es el propio metaverso. Hay otro aspecto tecnológico que se ha dado que es el Internet de las Cosas o Internet of the Things, ¿no? Estos son nuevos retos en aspectos de privacidad, de propiedad intelectual, de seguridad. La respuesta en Estados Unidos pues ha sido la ley de mejora de la ciberseguridad del Internet de las Cosas. Cuando aparece la tecnología 5G de telecomunicaciones, nos vuelve a dar los mismos retos en privacidad y propiedad intelectual y la propia seguridad. ¿Qué se ha hecho? Pues hay una extensión de leyes de propiedad intelectual a entornos virtuales. Sin embargo, no necesariamente han sido como que los avances más adecuados para las problemáticas que se están viviendo en este momento. Este apenas son algunos trazos de las tecnologías que estamos viviendo en este momento. Vuelvo a hacer una pausa para preguntar si es que hay algún cuestionamiento, algún comentario, antes de ya irnos a la parte final, que es el rol del derecho frente a las nuevas tecnologías. Entonces, les dejo el espacio, si alguien quiere levantar la mano. Bueno, si no, no se preocupen, si hay algún cuestionamiento que se está dando, acábenlo de formular y abrimos unos 10 minutos más al terminar ya esta última parte de la presentación. Pues bueno, ahora sí, ¿qué es lo que viene? Yo les decía, me tomé un poco de tiempo en hacer esta decisión de si nos íbamos directamente a las tecnologías que existen ahora, pero creo que sí valía la pena el recuento de cómo es que el derecho ha estado reaccionando ante el desarrollo tecnológico hasta antes de Internet, que para mí es un parteaguas, y la inteligencia artificial, que es otro parteaguas. O sea, esto cambia la historia completamente. Si podemos entender o vislumbrar qué es lo que hemos hecho en el pasado, qué estamos haciendo en este momento, pues es un poco más concebible darnos cuenta de las tareas que nos tocan para el futuro. Y por eso esta última plática de la presentación la denomino el rol del derecho frente a las nuevas tecnologías. Es un desglose de actuación y respuestas. Pues ya nos hemos dado cuenta que la tecnología siempre está avanzando, el derecho no responde necesariamente al mismo tiempo y pues lo vemos ahora con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene tres etapas. No estamos todavía en la inteligencia artificial avanzada, estamos apenas en la primera etapa, pero la inteligencia artificial nos va a generar una serie de aspectos muy interesantes. De entrada, el impacto es que ya tenemos una transformación en casi todos los sectores, desde los aspectos de medicina hasta la justicia penal. ¿Por qué medicina? Recientemente se dio el caso de una mamá que tenía un problema de salud con su hijo, fueron a distintos galenos, no encontraban qué era lo que ocurría, la señora subió todos los estudios al chat GTP de OpenAI y le dio un diagnóstico, que ese diagnóstico se lo llevó un especialista y fue algo que nadie había considerado y realmente esa fue una detección muy adecuada. No fue clínica, fue completamente estadística, pero para eso sirve la inteligencia artificial. Hay ya muchas herramientas de inteligencia artificial en todo el mundo que se están utilizando para los sistemas de administración de justicia y esto ocurre ya. Cuando existe una automatización avanzada, un análisis predictivo más exacto y tomas de decisiones autónomas, pues esto es un gran reto para cómo es que lo vas a avalar. Oye, ¿qué pasaría si se hubiera equivocado en el diagnóstico de esta inteligencia artificial? ¿Qué pasaría si se aplica un sesgo en contra de un sector determinado de la población para emitir una sentencia? Y conste que aquí también abro la discusión, pues porque actualmente también existen sesgos con las personas. Solamente que quienes alimentamos la información de la inteligencia artificial somos las personas. ¿Qué ocurre con una inteligencia artificial avanzada? Es un cruce de datos, es una verificación y puede ser que esos sesgos puedan desaparecer. Hay muchas preocupaciones sobre la transparencia, la ética, la responsabilidad y sobre todo el impacto en el empleo. En Alemania hay un gran grupo de trabajadores que están diciendo, oye, si la inteligencia artificial eventualmente me va a quitar el trabajo, déjame trabajar de lunes a jueves y me voy a poner a estudiar todos los viernes para ser alguien que pueda no ser reemplazado por una inteligencia artificial. Sobre esto tengo muchos comentarios que no voy a hacer en este momento, los vamos a dejar para alguna plática más adelante. ¿Y cuáles son las áreas del derecho que están afectadas?
Pues de entrada, todas. Pero de entrada podemos hablar de la responsabilidad civil y penal. ¿Quién sería el responsable de los errores o de los daños causados por sistema de inteligencia artificial? Imagínense un automóvil, un Tesla, que mata a alguien. ¿Quién es el responsable? Y esto ya pasó. Ahora, los derechos humanos. ¿Cómo vamos a garantizar que la inteligencia artificial no discrimine y no viole derechos fundamentales? La propiedad intelectual. ¿Cómo vamos a proteger de innovaciones desarrolladas por o con la ayuda de una inteligencia artificial? Si hago una imagen muy bonita, ¿quién es el verdadero autor? La inteligencia artificial, digo, utilizando la inteligencia artificial, ¿quién es el verdadero autor? ¿Yo? ¿La herramienta? ¿La empresa que creó la herramienta? Son discusiones que serían muy interesantes. Ética y regulación, pues justo es el desarrollo de marcos éticos que guíen el diseño y el uso de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo llevamos esa ética a un lenguaje algorítmico para que sea aplicado de manera inmediata? Hay muchas acciones necesarias. El desarrollo de normativas específicas, es decir, vamos a crear leyes que regulen la transparencia, la explicabilidad, la toma de decisiones autónomas de la inteligencia artificial. Vamos a permitir que la inteligencia artificial esté vinculada a temas armamentísticos, de derechos humanos, de administración de justicia. Sí, no, ¿cómo? Hay algo que se conoce como sandboxes regulatorios. Un sandbox es la cajita de arena en la que regularmente los niños juegan en los parques, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué es un sandbox? Es un espacio controlado donde las empresas pueden probar aplicaciones de inteligencia artificial, pero bajo la supervisión regulatoria o del propio Estado antes de que lo desplieguen a gran escala. Esto es una innovación segura, controlada y también evitan riesgos más adelante, pero también nos permite la aplicación y mejora de algunas normativas. ¿Cómo vamos a evaluar este impacto tecnológico? Es decir, hay que requerir evaluaciones de impacto antes de la implementación de inteligencia artificial en sectores críticos para que podamos detectar riesgos potenciales, podemos mitigar algunos daños y estas evaluaciones pues deben considerar el impacto en derechos humanos, privacidad, equidad, pues todo lo que hemos venido platicando. Surge otro aspecto básico, la biotecnología y la edición genética. Miren, la edición genética es posible hoy por hoy. Se utiliza una tecnología llamada CRISPR. Lo que tú haces es inyectarte cadenas de genoma para modificar tu propio ADN. Esto te permite curar enfermedades genéticas, te permite mejorar tu salud, pero también tiene una serie de riesgos éticos y también algunos riesgos sociales. ¿Por qué? Porque puede haber manipulación genética y la creación de bebés de diseño. Hay una película noventera que les recomiendo mucho que vean, porque esa película fue catalogada como, por los científicos, por supuesto, como alguna de las posibilidades que bien pueden ocurrir en el futuro. Y esta película se llama Gattaca, en la cual básicamente lo que tú haces es modificar niños desde el útero y a veces extraútero para tener una sociedad en la cual puedas tener pianistas de 11 dedos, atletas muy fuertes y grandes capacidades suprahumanas. Pero esto es ético o que también está, que solamente sea para quienes lo pueden pagar. Hay áreas del derecho que son afectadas con esto, por supuesto, la bioética. ¿Qué es la bioética? Pues regula la moralidad de la investigación, los procedimientos genéticos, los derechos humanos, porque tiene que haber una protección contra la discriminación genética, la preservación de la dignidad humana. ¿Se afecta la propiedad intelectual? Por supuesto. ¿Cómo van a ser los patentes sobre organismos y modificaciones genéticas y las técnicas de edición genética? Algunos de ustedes van a decir, oye, entonces la parte genética es patente. Sí, en algunas legislaciones. En el caso de Estados Unidos, sí se considera una patente para todo aquello que no existía de manera natural bajo el sol. Es decir, que aunque sea material vivo, sea modificado. En fin, ¿cómo vamos a regular la salud y la seguridad? ¿Cómo vamos a regular la investigación, la aplicación clínica en la edición genética? Porque esto ya existe, no puede ir para atrás. Bueno, no que no pueda, pero no se va a ir para atrás. Se necesita regular. ¿Cómo se puede regular? Pues hay que establecer límites legales. Para esto es crear leyes que definan claramente lo que está permitido y lo que no está permitido en la edición genética. Hay que hacer un énfasis muy particular en evitar abusos como la manipulación genética para fines que no son terapéuticos. La evaluación de impactos tecnológicos. Vamos a requerir que cualquier nueva aplicación biotecnológica sea sometida a una evaluación de impacto que considere las implicaciones éticas, sociales y de salud pública, pues para que los beneficios sean más que los riesgos.
¿Qué pasa con el Internet de las Cosas y la red 5G? El Internet de las Cosas y estas redes están interconectando los dispositivos a un nivel sin precedentes. Es rápido, es ubicuo, lo haces con electrodomésticos, pero lo puedes hacer con una ciudad inteligente y eso genera una cantidad inmensa de información. Aunque ofrecen una mayor eficiencia y una mayor conectividad, también amplían los riesgos de ciberseguridad y plantean serias cuestiones sobre la privacidad y el control de datos. ¿Qué se afecta? La ciberseguridad, la protección contra la vulnerabilidad, los ataques a la infraestructura del Internet de las Cosas o el mismo Internet de las Cosas puede generar otro tipo de riesgos. Hay una teoría que la explosión de esta planta en Fukushima, en Japón, fue generada a partir de un dispositivo RIF que es parte de, es como un tag que te permite la geolocalización, pero también la interconexión de información y eso, vamos, como si hubieran metido un topper que no estaba registrado y eso aceleró los controles de la planta de Fukushima. Es una de las teorías. La privacidad, la protección de datos generados por dispositivos de Internet de las Cosas, la responsabilidad civil, cómo vamos a determinar los fallos o los abusos tecnológicos, qué pasa con las telecomunicaciones que también han cambiado muchísimo, porque también tendríamos que asegurar de que las infraestructuras que no cumplen o cumplen las normativas de la red 5G, pues no vulneren la seguridad y la privacidad. Hay que desarrollar estándares de seguridad, hay que hacer sandboxes regulatorios y esto pues también tiene que ir acompañado de la evaluación de impacto tecnológico. Y viene algo impresionante que es la computación cuántica. La computación como la conocemos es una combinación de impulsos o de ausencias electromagnéticas, es decir, es el lenguaje binario, el 1-0, ¿no? En donde 1-0-0-1-0-0-0-1-1 es la letra A. El quantum tiene un valor que no hay ni impulso ni ausencia. El quantum es 1 y 0 al mismo tiempo. En el momento en el que la computación cuántica alcance su clímax, cualquier contraseña, cualquier tipo de protección es vulnerable. Entonces, las áreas de derecho afectadas es, por supuesto, la ciberseguridad. ¿Por qué? Pues porque ya no es que haya una amenaza de encriptación, sino que es ya inservible. Por supuesto, la propiedad intelectual, la regulación de innovaciones cuánticas, el derecho internacional, cómo es que vamos a cooperar de manera global para la regulación del uso de la computación cuántica, porque no es como que solamente va a afectar a un país. Hay que desarrollar normativas de ciberseguridad cuántica. Hay que crear regulaciones que se anticipen y mitiguen los riesgos de la computación cuántica para la seguridad digital. Y otra vez, los sandboxes regulatorios son una posibilidad. ¿Y qué creen? Aparte de la computación cuántica, está el Internet cuántico. Esto lo puede hacer una sola computadora, pero si hay una red de Internet basado en el quantum, pues es todavía más, ¿no? Otro aspecto que hay que valorar, pues es la realidad virtual, la realidad aumentada. Y bueno, en general, a manera de conclusión, el derecho debe de actuar como un marco regulador adaptable y proactivo. Nos necesitamos anticipar a los desafíos que presentan las nuevas tecnologías y hay que establecer normativas que protejan los derechos fundamentales, que promuevan la equidad, que fomenten la justicia en un entorno tecnológico que está en una evolución avanzada. La colaboración, pues es que se requiere una combinación de actualización constante de leyes existentes, la creación de nuevas normativas específicas y una estrecha colaboración entre juristas y expertos de la tecnología. Las herramientas claves, los sandboxes regulatorios, las evaluaciones de alto impacto, la evaluación pública en el desarrollo de políticas que deben de conocer y que también deben de regular. Por supuesto, la flexibilidad del derecho y la capacidad para integrar estas herramientas, lo cual es fundamental para enfrentar los desafíos que traen las tecnologías actuales y futuras. Y esto asegura que se desarrollen en un ambiente, o es para asegurar que estas tecnologías se van a desarrollar en un ambiente de manera justa, segura y responsable. La ciencia del derecho estudia la norma jurídica y ese es el objeto de estudio de la ciencia del derecho. Y esta norma jurídica se está quedando muy atrás. Por eso necesitamos abogadas y abogados que entiendan estos conceptos, que entiendan este proceso de evolución y que se puedan anticipar a las consecuencias que esto nos va a traer o que nos está trayendo, ¿no? Bien, hasta aquí es la presentación. Ahora sí abro un espacio para las preguntas, los comentarios
Manuel nos pone, ¿será posible igualar la propia sabiduría de Dios algún día con todos estos avances de la inteligencia artificial? Es complicado entrar en temas teológicos, pero recomiendo mucho la lectura de Yuval Noah Harari en 3 de sus volúmenes. Uno se llama Sapiens, de animales a dioses. Ese es un desarrollo histórico de la humanidad. Y el volumen que le continúa se llama Homo Deus o el Homo Dios, en la cual se plantea que precisamente ya estaríamos en las posibilidades de ser eternos y de crear universos, lo cual nos presenta una nueva paradoja. ¿Qué garantía tenemos de que no estamos viviendo en una simulación? En fin, es maravilloso todo lo que el desarrollo tecnológico nos está trayendo. Sin embargo, es también preocupante y vale la pena mucho el estudio. Entonces, les escribo el nombre del autor, Yuval Noah Harari, es israelí, es historiador, y el tercero de sus volúmenes es 21 respuestas para el siglo XXI, 21 preguntas para el siglo XXI. Entonces, Profesor, ¿lo podía escribir, anotarlo en el chat? listo, Ah, gracias, profesor. inmediatamente, con mucho gusto. Gracias. Todo lo que puedan ver de Yuval Noah Harari, lo que puedan leer de él es oro molido. Y justo nos lleva a esa reflexión, ¿no? Porque vamos a estar creando cosas. De hecho, ya existen cyborgs y ya es una comunidad y ellos están pugnando por ser reconocidos como una especie diferente a la especie humana. Entonces, si tenemos problemas de visión, vamos con el oftalmólogo, nos ponen unos lentes y pues bueno, la idea es lograr la visión 20/20. Pero ¿qué pasa si yo puedo lograr visión de rayos X? Eso va más allá de las capacidades humanas. ¿Es ético? ¿Es posible? Bueno, posible sí es, pero ¿qué va a pasar con toda la sociedad? Entonces, ¿estamos jugando a ser dioses? Es muy, muy interesante esa reflexión. Qué buena pregunta, Manuel, muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias por su respuesta. Con gusto, Manuel. Yo tengo una pregunta. Eh, si sabemos o se sabe ya todos estos avances, ¿en qué momento la gente se interesaría en aprenderlos? Nosotros como abogados, bueno, yo como médico, tengo dos funciones, que es actualizar. ¿Qué pasa o qué se necesita para incentivar que la gente Ujú. sepa lo que usted nos está diciendo? O sea, porque no hay gente que se interese por esto. Y es tan importante porque ya es el día al día, por si ya lo tenemos en WhatsApp, la IA. De hecho, fíjate que esta aportación, aprovechando el comentario, Mauricio, y agradezco mucho la pregunta, eh, el gran monstruo, o por lo que todo el mundo empezamos a hablar de inteligencia artificial, es ChatGPT, que es de OpenAI. Esta empresa surge porque Elon Musk invierte una cantidad inmensa, él anticipándose a la necesidad de que todo el mundo maneje la inteligencia artificial, que no es nueva. O sea, en nuestra vida tiene por lo menos unos 74 años. Eh, y lo invierte para hacer algo abierto. Por eso la empresa se llama OpenAI. Sin embargo, después entra Microsoft y dice, oye, tú vas a necesitar capital para seguir desarrollando esto, yo invierto el capital, pero todos los desarrollos que tengas se van a integrar a mis productos de Microsoft. Y entonces la idea original de hacerlo público y de conocimiento de la humanidad, pues se pierde un poco. Surgen otras opciones. Está Anthropic, que es una serie de especialistas que pertenecían a OpenAI, se independizan y crean una opción de inteligencia artificial llamada Claude, que es muy buena, ¿eh? Realmente Claude y ChatGPT van muy de la mano. Después Google crea Gemini, que es su respuesta a inteligencia artificial, pero a la par va Mark Zuckerberg con todo este corporativo de Meta, que es WhatsApp, Instagram, Facebook, y, y crea Llama, que es esta opción de inteligencia artificial, y esta versión se vuelve gratuita, la insertan en todos sus productos, pero esta es open source o de código abierto. Es decir, que si tú eres informático, puedes utilizar su código fuente, bueno, no el código fuente, pero sí puedes utilizar ese código para generar los productos que quieras. Y entonces, curiosamente, hago todo este recuento histórico porque Mark Zuckerberg regresa a la idea original de OpenAI, ¿no? Que era hacerlo público. Ahora, respondiendo a la pregunta, lo que se requiere es interés. Yo pertenezco a la Academia Mexicana de Derecho Informático
y tenemos más de 20 años difundiendo la importancia del vínculo de tecnología y derecho a través de webinars gratuitos, a través de artículos, de entrevistas, de acciones como esta que estamos haciendo. No todo el mundo se interesa. ¿Cuántas personas se habrán interesado en libros cuando surgió la imprenta en la época de Gutenberg? Tardó mucho tiempo en que llegara, ¿no? Esa opción. ¿Cuántas personas estamos conscientes de que si no estás pagando por un producto informático, tú eres el precio? Estás pagando con tus datos personales. ¿Cuántas veces leemos las letras chiquitas o los términos y condiciones de uso para bajar cualquier aplicación en el celular? En fin, es un tema de responsabilidad, yo creo que es un tema de educación, porque eso lo tendríamos que estar haciendo todos, sobre todo los que estamos vinculados a temas de formación. Pero ¿saben qué hacen muchos colegas docentes, muchos compañeros profesores? Prohíben la inteligencia artificial, la satanizan, lo cual me parece absurdo porque está ahí. Eso no va a cambiar. Entonces, mi recomendación es aprende a utilizarlo y genera actividades que te permitan utilizar las herramientas de inteligencia artificial, eso como una herramienta, porque es una gran herramienta y construyes mucho conocimiento, pero aprende a utilizarlo, no que te domine, ¿no? Yo creo, Entonces, sí, yo creo que hay más o menos, bueno, conforme a lo que usted dice de aprender a usarlo, ese es el punto central. Por ejemplo, yo ahorita tengo que hacer un foro de derecho legal o medicina legal, más bien, medicina forense, en el cual tengo que determinar la sanción administrativa para una negligencia por anestesia. Primera, cambiaron ya la reglamentación. Segunda, eh, hice el ejercicio. Le pregunté a la inteligencia artificial de WhatsApp, así tal cual la pregunta, ¿cuál es la sanción administrativa? Y te empieza a dar todo el contexto. Ahora depende de uno saber, esto que me dijo, ¿qué tan real es del 1 al 10? Donde uno es nada, donde 10 es completamente cierto. Entonces, yo creo que tiene que ir de la mano la actualización con el razonamiento. Porque si razonas, dices, no, esto no es real. No, esto no está pasando. No, esto no puede ser. Entonces te hace pensar, pero aquí la gente ya no piensa, aquí la gente ya no se interesa, aquí la gente, digo, lo veo incluso con mis compañeros y dices, estamos a nada de terminar la licenciatura y no se interesan por ni siquiera por ¿cómo se llama? Por saber cómo van a responder ante un juicio. híjole, me genera mucho pensamiento lo que me dices. Los resultados de la prueba PISA del último año son devastadores. O sea, el conocimiento en particular de México está decreciendo en comprensión de textos y en comprensión lógica matemática. Sin embargo, tenemos un incremento en la inteligencia artificial. En la ¿Sabe industria, también que, bueno, eh, yo creo que yo creo que hubo una parte en donde esto se fracturó, cuando un señor presidente, o no sé quién fue el inteligente que dijo que la gente que lee libros es fifi, es de o sea, recursos, privilegiada. Y creo que a partir de ahí se fracturó completamente todo el sistema. Porque ahora si compras un libro, tiene recursos. Entonces yo creo que eso es incluso un debate aparte, ¿no? Pero mira, yo coincido es el contigo, porque resultado. aparte, comprar un libro no es sencillo. Te metes a una librería con 2,000 pesos y sales con 3 libros de los buenos, ¿no? De los que valen la pena. O sea, no es algo sencillo. Ahora, sí, te genera toda una política nacional. Y hay un señor presidente, en Puebla tenemos un conflicto con el bloqueo de la carretera México-Puebla y todas las demás, y el presidente dijo, pues ahí quédense, o sea, quédense el tiempo necesario, cuando es un problema de la federación y tendría que haber llamado al diálogo. Ahora, lo retomo no con fines políticos, porque es un líder de un estado, entonces, por supuesto que te marca la agenda. Ahora, esto va más atrás, porque también, ¿qué pasa con los colegas docentes? O sea, un colega docente ya no le dedica el tiempo necesario a los niños más pequeños para formar habilidades de lectoescritura. Muchas veces tampoco uno lo tiene y tampoco lo desarrollas. Es complicadísimo, es complicadísimo, pero sí tiene que existir la apertura para entender lo que está ocurriendo en tu entorno y modificarlo.
Iba a poner el ejemplo hace un momento. Una línea de producción en la industria, tienes la necesidad de un trabajador que está ubicándote piezas que tienen daños, la retira y punto. ¿Qué pasa si a esta persona la suplantas por un robot que tiene 3 brazos? De entrada tiene 3 brazos y la capacidad de sus cámaras te mide profundidad, te mide el tipo de daño, te mide la exactitud. Trabaja 24/7, no necesita comedor, no necesita transporte. Y a pesar de que pudiera ser muy caro, es una inversión para la industria. Compra uno, mejora utilidades y después comprará 2 o 3. Pero ¿quién crees que le va a dar mantenimiento a ese robot? Una persona que está especializada. Y eso ocurre. O sea, en estos momentos es el momento de ser más brillante, es el momento de ser más inteligente y de marcar una diferencia. Para esto, por supuesto que tienes que preparar. Las instituciones no pueden influir en la intención de cada una de las personas. Eso es algo propio que tienes o no tienes. Pero si tienes la intención, acércate a espacios como ICAFI. O sea, aquí nosotros estamos viendo la problemática y ¿qué es nuestra intención? Pues formar abogados que entiendan de esta situación, formarlos muy bien para que se inserten en espacios de poder, ya sea dentro como asesores de diputados, de senadores, que les marquen la pauta de lo que se debe, de lo que no se debe hacer, que sean gobernantes, pero gobernantes que lean, gobernantes que entiendan el contexto, que les importe la sociedad y que entonces marquen la pauta de un desarrollo real. Eso, la respuesta que nosotros tenemos como institución es la educación. Por eso es que realizamos este tipo de webinars, es algo que a mí me apasiona y creo que es el momento de vislumbrar en las actividades que podemos hacer cada uno de nosotros. Y ahí está nuestra posibilidad de transformación. Y con eso espero haber respondido a la pregunta. Sí, 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 quedó muy claro y pues sí, la verdad es que es cuestión de personal ya de cada abogado, cuánto interés le va a poner. Siendo nuestra máxima autoridad la persona que dijo, pues quédense ahí. Digo, yo soy de Puebla y me toca, o sea, el trafiquerío que hay acá. Y me recuerda mucho, o no, o lo asemejo, no sé, por alguna razón, a este personaje María Antonieta, que dijo, si tienen hambre, coman pasteles. Si no tienen pan, que coman pasteles, ¿no? Pero María Antonieta a la siguiente semana estaba en la guillotina, ¿no? Pero también Ay, es un tema de educación. este ya se tardó. Es un tema de educación, o sea, realmente es un tema sensible porque una gran parte de la población de México está muy convencida, y eso es una realidad. Está muy, muy convencida o reciben ciertos beneficios. Y eso no se puede culpar. Si a alguien le va a hacer la vida diferente recibir 2,000 pesos al mes, o sea, si eso te va a resolver el tema de la despensa, yo lo entiendo. Si hay adultos mayores que no tienen otra forma de subsistir más los recursos que la federación les da, también lo entiendo. Pero recordemos dónde estaba la democracia. Griegos y romanos, la democracia no era para todos. La democracia era para los letrados. Entonces, no estoy diciendo que la democracia sea un intento fallido de gobierno en este tiempo. Creo que es parte de nuestro proceso de evolución. Vivimos una democracia muy joven. Regularmente en mis grupos les pregunto, oigan, ¿y cuándo surgió la democracia en México? Y he tenido respuestas desde la independencia, la revolución, y yo hago la reflexión de Ernesto Zedillo. Con Ernesto Zedillo fue la primera vez que hubo pluralidad en las distintas cámaras, donde había una discusión real, y eso no tiene tanto tiempo. Vivimos una democracia joven que necesita transición, pero necesitamos mucha educación, necesitamos mucha concientización, mucha discusión, pero de altura. O sea, una discusión en la que no te mientes la madre, una discusión en la donde estés dispuesto a escuchar otras ideas y en donde puedas contrastar lo que estás sintiendo. O sea, escuchar otras ideas no quiere decir que las vas a aceptar, pero simplemente el hecho de escucharlas ya es bueno. Y eventualmente tendremos un proceso de mejora, pero eso se tiene que labrar, se tiene que hacer paso a paso, puñetazo a puñetazo. Y pues bueno, cierro mi participación con una anécdota. Esta es de cuando se construía la catedral, la llamada Catedral del Mar en Barcelona. Un viajero, un sabio, se iba acercando a la catedral. De repente se encuentra un primer personaje con un mazo golpeando una piedra. Estaba todo enrojecido, todo sudoroso. Y le decía, oiga, ¿y usted qué hace? Dice, pues es que pues soy cantero y es lo único que puedo hacer y lo único que puedo hacer para llevar pan a la mesa de mi familia. Avanza unos metros más, se encuentra otra persona más relajada, también trabajando,
Y le dice, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Ah, pues yo agradezco a Dios y a la vida que tengo este trabajo, que me permite alimentarme, que estoy ayudando, pues aquí a los demás canteros. Ya acercándose más a la ciudad de Barcelona, se encontró a otro personaje golpeando con un brío inmenso las mismas piedras, como los de atrás, pero haciéndolo con mucho cariño. Y le decía, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Dice, yo estoy construyendo una catedral. Y esa es la diferencia. Todos estamos en distintas actividades, estamos en el mismo país. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo, yo estoy cambiando un país. Les agradezco mucho la presencia en este webinar. Espero que haya sido de su interés. Y pues, Tatiana, hasta aquí mi participación. Doctor Odorico, muchas gracias por la presentación del día de hoy, también por el tiempo que nos dedicó y por el gran conocimiento que nos acaba de compartir. Y a ustedes, queridos participantes, bueno, ha sido un placer contar con su presencia en este webinar sobre innovación y futuro del derecho. Esperamos que la información compartida les haya proporcionado una visión clara y motivadora sobre cómo la tecnología y la innovación está transformando el campo del derecho. Si ustedes desean estar a la vanguardia en el ámbito jurídico y adaptarse a las nuevas tecnologías y desafíos del futuro, bueno, les invitamos a que se inscriban a nuestra licenciatura en Derecho con formación en nuevas tecnologías, así como también pues contamos con diplomados en formación tecnológica. Y bueno, terminando este webinar, nos estaremos comunicando con ustedes vía WhatsApp para compartirles nuestra oferta académica. Y bueno, nuevamente, doctor Odorico, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes participantes, muchísimas gracias. Nos despedimos. Que pasen buena noche. Igualmente, buenas noches.